Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga en esta mañana, abundantemente. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 2, para continuar nuestra serie sobre este Evangelio y seguir conociendo de una manera más especial a nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 2, verso 1 al 12, leemos. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de eso descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y tuvieron allí no muchos días. Oremos. Padre nuestro, tu palabra cada vez nos sorprende más. Un texto muy conocido, muy leído y muy estudiado, hoy nos sirve de canal de bendición para nuestras vidas. Es mi anhelo, Señor, que tu gracia esté sobre mí y que me permita comunicar íntegramente tu mensaje. Pero al mismo tiempo que esa historia nos pueda dejar una enseñanza de tu poder transformador sobre tu creación. Nos sometemos a tu autoridad y te pido por tu pueblo, para que sus corazones estén listos para ser tocados por ti. Y que esta palabra tuya no solamente sea una enseñanza, sino, Padre, que sea un estímulo para cambiar y avanzar en nuestras vidas. Hoy te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta mañana me toca predicar el texto más conocido por los inconversos y por aquello que les gusta el trago. Juan capítulo 2. Si hay un texto que cualquier inconverso conoce, es que Jesús convirtió el agua en vino. ¿O no es así? ¿Me equivoco? Si usted es cristiano y está en una fiesta de inconverso y le brindan una cerveza, ¿va a decir un inconverso? No, él no bebe cerveza porque él es cristiano. Si hay un vino, tú se lo puedes brindar. Es decir, que también es el texto que permite y le da permiso a los cristianos para beber vino, pero no para tomar otra bebida. Así que es un texto muy conocido por los cristianos y por los inconversos, porque es el texto que nos enseña a tomar vino. Mire qué bendición. Pareciera que la condición humana pecadora hace que Satanás utilice la propia palabra de Dios para seguir engañando a muchas personas. Y no es un tema si es vino, cerveza o ron, es un tema de lo que la palabra dice. Pero este texto es una historia que nos revela una boda. Una boda. Y es la boda, es el evento que inicia el ministerio de Jesús.
Después que Jesús se bautiza, entonces inicia su ministerio o va a iniciar su ministerio, pero su hora, como dice el texto, no ha llegado. Así que ellos son invitados a esta boda y, oh sorpresa, como toda boda, falta un elemento. Si usted se ha casado, usted sabe que su boda no fue 100% como usted esperaba. Un detalle, un elemento tiene que faltar o fallar. Por ejemplo, una boda nunca comienza a la hora que la pareja pone. Ninguna boda. Yo he visitado no sé cuántas bodas y he casado no sé cuántas parejas. Ya. No he logrado ir a la primera boda donde la boda comience a la hora que dice la invitación. Y créame que los esposos y las esposas están determinados a iniciar esa boda a esa hora sin importar que no haya nadie presente ese día. Así que están haciendo su mayor esfuerzo para que todo salga perfecto ese día. Pero, oh sorpresa, es una boda. Tiene que faltar algo. Yo creo que un requisito de todos los novios que no se han casado es poner en el programa evento inesperado. Y así se van a evitar el estrés y la preocupación y quizás ir al altar bravo porque la madrina no llegó temprano o porque el novio se estaba en la barbería y no le dio tiempo a salir o la esposa estaba haciéndose una sesión de fotos por allá y bueno, no le dio tiempo a llegar a tiempo. El tema es que las bodas siempre son complejas y siempre va a faltar algo. Y en esta historia de la boda de Caná no fue la excepción. Jesús fue invitado con sus discípulos a ella, pero ocurrió un evento trascendental en una boda. Faltó la bebida principal de la boda, que era el vino. En ese momento, el vino era prácticamente más usado que el agua. Los judíos consumían vino de manera recurrente, diario, ellos tomaban vino como una costumbre, por el tema de que las aguas en ese momento no eran tan puras, tan sanas. Y por eso vemos recomendaciones bíblicas de tomar vino por causa de enfermedades estomacales. Porque realmente tenemos que entender que la condición de ese tiempo no le permitía a ellos consumir agua frecuentemente. Así que el vino era parte de sus costumbres y esto nunca fue mal visto dentro del pueblo judío, como tampoco debe ser mal visto dentro de la iglesia. La palabra establece que la embriaguez es lo que es pecado delante de Dios. No dice nada más. Y dice sí que todo lo que hagamos, lo hagamos con conciencia para la edificación de los hermanos. Que no podemos hacer nada tampoco que atente contra el testimonio de usted. Pero el vino, tomar vino, no hay una evidencia bíblica de que es pecado tomar un vino. Tampoco es necesario. Si a usted no le gusta, si no necesita tomárselo, no tiene por qué incurrir en esta práctica. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí pasó un evento muy interesante y es que Jesús hace una transformación de lo que es el agua al vino. Toma unas tinajas y convierte estas tinajas en el mejor vino de este evento. Así que yo quiero enfocar mi enseñanza en esta mañana en este punto principal de la transformación de Cristo del agua al vino. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros tenemos una condición de mejorarnos. No he visto a nadie estar conforme como es. No he visto a nadie estar conforme con las circunstancias que está viviendo. Todo ser humano anda buscando la manera de mejorarse a sí mismo siempre. El cambio en nuestras vidas es algo que nosotros anhelamos. Así que puede ser que usted sea cristiano y como cristiano usted está en la fe buscando la manera de madurar su fe. Es así. Como cristianos estamos buscando siempre la manera de nosotros avanzar y crecer en nuestra fe. Y es por esto que entiendo que el cambio en nuestras vidas es necesario. Y si usted no tiene a Cristo hoy como su Salvador, entonces también yo sé que usted está aquí porque Cristo quiere cambiar su vida. Cristo quiere transformar tu vida.
Así que yo quiero ver 4 principios, 4 condiciones que deben de existir para que ocurra una transformación en nuestras vidas. Y estos 4 principios lo vemos en este relato. El primer principio está en el verso capítulo 1 y 2. Dice el Evangelio de Juan que al tercer día de él haber encontrado a su discípulo posiblemente, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí ¿quién? La madre de Jesús, pero fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. Así que lo primero que vemos en el relato de la historia es que Cristo está presente en la boda. Habían otros invitados, pero había un invitado especial en ese lugar. Y ese invitado especial era nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tiene que estar presente en la vida y en las circunstancias de nuestras vidas para que haya un cambio, una transformación, es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo estaba ahí. Eso marcó, eso salvó la boda de Caná. La presencia de nuestro Salvador en esa fiesta salvó la boda. Cristo es el elemento transformador de las circunstancias que se nos puedan presentar en la vida. Ante cualquier dificultad, ante cualquier necesidad en nuestras vidas o en nuestras circunstancias, es Cristo el elemento que transforma las circunstancias. Si Cristo no hubiese estado presente en ese momento de necesidad, la boda hubiese fracasado. Pero qué interesante, Cristo inicia su ministerio en una boda. ¿Qué representa la boda? ¿La relación de quién? De Cristo con su iglesia. En una boda. Es interesante que a él lo invitaran a una boda. Y que sea en una boda que inicie su ministerio, en el seno, en el núcleo de la sociedad, comienza el ministerio de Cristo. En la familia, en el matrimonio. Yo no sé quién eran los novios, pero eran unos novios muy inteligentes. Ellos invitaron a Jesús con los discípulos. Yo no sé a quién conocían los novios, si era a María, si era Jesús o era su discípulo, pero toditos fueron. Mientras nosotros nos rompemos la cabeza a ver quiénes son los que van. Ellos invitaron a todos a su boda. Pero Cristo en ese evento marcó la diferencia para que las cosas fueran diferentes. Si en nuestras vidas nosotros no le damos el espacio de que Cristo esté presente, nosotros no podemos mirar las transformaciones y los cambios en nuestras vidas. Hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Hemos dado la oportunidad de que Él mora a través del Espíritu Santo en nosotros. Pero eso no significa que Cristo está presente en nuestras vidas. Imagínese usted que esto hubiese ocurrido, Cristo estaba ahí en la boda, pero nadie se acerca a comunicarle a Cristo la situación. Si Cristo no actúa, si Cristo no entra en escena en esa situación, ¿ocurre el milagro? La señal que no. Estar presente va más allá de simplemente estar en el lugar. Y en la vida de muchos cristianos, Cristo está ahí, pero no está presente. Cristo está en nuestras vidas, pero no está presente. No se puede evidenciar, no podemos identificar a Cristo en la vida de muchos cristianos. Porque estar presente en un lugar es más allá de estar ahí. Cristo no solamente estaba ahí en la boda, Cristo estaba presente en la boda. ¿Por qué estaba presente Cristo? ¿Qué me lleva a concluir que Cristo estaba presente? La necesidad que se presenta. Verso 3 al 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Pero dígame usted una cosa. Si usted está en una boda, Madeline y Moisés se casaron los otros días. Estábamos allá, muy hermosa la boda. Y de repente se acaba la bebida en una boda que a usted lo invitan. ¿Dónde quién usted se va a dirigir para decir que se acabó la bebida? ¿Donde un invitado o donde los dueños de la boda? Yo entiendo que, lógicamente, o se dirige a los dueños de la boda o a los camareros para decirle, mira, se acabó la bebida. Pero la madre de Jesús sabía que Cristo estaba presente. Ella sí sabía quién era que estaba ahí. Ella sabía que él tenía la potestad de hacer lo que ningún hombre podía hacer. Ella sabía que no había tiempo para salir a buscar vino.
que la boda estaba quizás finalizando o quizás estaba en la etapa más buena del momento y no podían salir a ver dónde había aparecido vino. Cristo no solamente estaba ahí para María, Cristo estaba presente ahí para María. Y ante una necesidad, nosotros tenemos que ir donde aquel que puede resolver el problema. Así que verso 4 dice, Jesús entonces le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que dijere. Jesús estaba presente, hermanos, porque en la necesidad Él fue la opción. Él fue la opción. Su madre confiaba y estaba segura de lo que Él era capaz de hacer. Cuando te falta algo, ¿dónde vas? Cuando te falta algo, ¿dónde vas? ¿Quién es tu opción en momentos de necesidad? ¿Quién es tu opción en momentos de crisis? ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Qué hacemos regularmente? ¿Es Cristo la opción para nosotros en las circunstancias de necesidad? Jesús actúa en la circunstancia que le presentamos, hermanos. Jesús va a actuar en aquella circunstancia que le presentamos. ¿Por qué Jesús se convierte muchas veces en una segunda opción en nuestras vidas? Por la respuesta que le da a su madre. ¿Qué le responde Jesús a María? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Así que yo tengo una demanda, una necesidad, yo voy donde la opción correcta, pero ahora yo tengo que estar dispuesto a la respuesta de Cristo para mi vida. Y es por eso que nosotros muchas veces no sabemos esperar en nuestro Dios. Porque cuando Él nos frena y nos dice no es el momento de actuar, nosotros nos desesperamos. Nosotros no estamos de acuerdo con el tiempo, no estamos de acuerdo con esperar a Dios, no estamos de acuerdo con la respuesta en su tiempo. Nosotros queremos pedir que no hay vino y que aparezca el vino cuando yo lo pido. A diferencia de lo que muchos creen, Jesús no actuó porque su madre se lo pidió. Todo lo contrario. Su respuesta fue una expresión amable y respetuosa, pero denotaba desacuerdo y confrontación hacia la petición de su madre. Muchos dicen, no, porque mira, María intercede por nosotros porque es la madre de Jesús. Y tú recuerdas cuando María le dijo a su hijo que convirtiera el agua en vino. Y él le dijo, no mami, ahora no, pero lo hizo, le obedeció a su madre. ¿Usted cree que el texto está diciendo que Cristo obedeció a María? Yo creo que lo que yo estoy leyendo aquí es todo lo contrario. Yo veo a una madre sometiéndose a la soberanía del Cristo. Yo veo una madre que está consciente que su hijo Jesús es el Cristo, el Dios Todopoderoso. Y que ella no tiene potestad sobre la vida de su hijo. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Yo no estoy viendo que es lo contrario. Yo veo una madre humilde, yo veo una madre que respeta y entiende a quién se está dirigiendo en medio de la necesidad. ¿Por qué? Porque el verso 5 es lo que dice. Su madre dijo a los sirvientes, haced todo lo que os dijere. ¿Qué está diciendo María? Ah, no, discúlpame, miren, lo que Él diga. Él es el Cristo, lo que Él diga, hagan. Si Él dijo que no, no lo hagan. Eso no está obedeciendo a su mamá porque es la madre de Jesús. Su madre está obedeciendo al Cristo porque Él es Dios. Y ella sí entiende la voluntad del Padre en su vida. María no estaba peleando la autoridad con su hijo. Ella estaba muy clara que ella no había dado a luz, sino que había recibido al Salvador. María entendía esto. Yo no di al Salvador, yo recibí al Salvador. Y nosotros tenemos que aprender a ver esto. Nosotros estamos sometidos a la autoridad del Cristo. Porque Él obra y actúa en su tiempo, no en el nuestro. Jesús siempre va a actuar en el tiempo de Él, no en nuestra demanda. Y usted y yo, ¿nos vamos a someter a la autoridad de nuestro Salvador? ¿Podemos mirar a Cristo como aquel que da la orden y nosotros ejecutamos? ¿Es Cristo realmente la autoridad en nuestras vidas? ¿Somos nosotros capaces de respetar la autoridad de nuestro Dios en nuestras vidas?
Su madre María lo entendía así. Así que ella no forzó, sino que simplemente aceptó la voluntad de su hijo. Lo que Cristo está diciendo aquí es, madre, yo no tengo que ver con eso si se acabó el vino. No es mi hora, no es momento de yo actuar. ¿Por qué lo hizo Cristo? Entonces, si no era su hora, pero al mismo tiempo lo hizo. Y eso lo vemos al final, que su gloria fue manifestada. Así que Cristo vio la oportunidad de glorificar al Padre en esta situación y de demostrar que Él era el Cristo. Así que para que haya transformación, debemos de identificar la necesidad. Tenemos que identificar dónde queremos cambiar. Señor, cámbiame, ¿dónde? Señor, transfórmame, ¿dónde? Hay que identificar la necesidad. Si yo no puedo primero identificar la necesidad que quiero presentarle a Cristo para que la transforme, no hay transformación. Su madre fue puntual, falta vino, se le acabó el vino. Esa era la necesidad. Así que Cristo actuó sobre la necesidad presentada. ¿Qué te falta a ti? Si yo te digo ahora mismo, preséntale algo a Cristo que te hace falta, ¿qué tú le presentas? ¿Tú eres capaz de tener en tus manos la necesidad que tienes en tu vida como cristiano? Señor, me falta fe. Señor, me falta sabiduría. Me falta amor, me falta paz. Pasión por ti, dependencia de ti. ¿Qué te falta? ¿Qué tú le pedirías a Cristo para que transforme hoy en tu vida? Si como hijos de Dios no somos ni siquiera capaces de poder mirar cuáles son nuestras necesidades, nunca tendremos cambio en nuestras vidas. Y por eso hay cristianos que tienen años en el Evangelio sin cambiar sus vidas, porque ni siquiera pueden identificar espiritualmente qué le falta. Ni siquiera pueden orar a su Dios para presentar sus necesidades claras delante de ese Dios. Si queremos transformación, vamos a necesitar identificar nuestra necesidad. Es una condición para que Cristo y nuestro Dios transformen nuestras vidas. Pero si tú eres inconverso, si tú no eres aún creyente, y tú no miras a Cristo como tu necesidad, tu vida tampoco va a cambiar. Si tú estás aquí y tú no tienes a Cristo todavía como tu Salvador, como tu Señor, lo que tú necesitas es la persona de Cristo. Esa es tu mayor necesidad. Tu cambio en tu vida llegará colocando a Cristo en tu vida. Y hoy estás aquí si no lo conoces porque Él quiere estar ahí. Porque como me amó a mí, te amó a ti. Así que es un asunto de humillarnos y reconocer que le necesitamos. Número 3, para que haya transformación, tenemos que obedecer las instrucciones dadas por Cristo. Para que ocurriera el milagro del vino, se tuvieron que dar las condiciones, las instrucciones, tal y cual Jesús lo dijo, versos 6 al 10. Y estaban allí, ¿cuántas tinajas? 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, dice aquí, sin saber él de dónde era, subraye esto, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué ocurre aquí? Hay 6 tinajas de agua. Pero ¿de qué son estas tinajas? Para la purificación, conforme a las tradiciones judías. Mateo 15, versos 1 y 2, para que podamos entender qué es lo que está pasando aquí.
Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esta era la tinaja que se usaban para lavar los pies y las manos a los visitantes. Esta era la tinaja donde estaba el agua y los cántaros que se usaban en el proceso de limpiar a los invitados cuando llegaban a la casa. Evidentemente que esta boda, dirían en el término de ahora, eran popi. Habían tinajas, habían sirvientes. Este hombre tenía dinero. Cualquiera, no todo el mundo en ese momento, en esa época, tenía sirvientes trabajando para ellos y para esperar a los invitados y lavar los pies. Eso era un lujo. Y estas tinajas eran parte de la tradición judía y por eso fue que a los discípulos los señalaron cuando comenzaron a comer sin lavarse las manos y los pies. Y fue de las acusaciones que le hicieron a Jesús diciéndole: ¿por qué tus discípulos comen de esta manera? Violentando las tradiciones judías. Así que esto era un rito moral de los judíos. Y por eso Jesús también corrige a estos falsos maestros para que entendieran que la espiritualidad iba más allá de lavarse las manos con tinajas sucias, de lodo, de tierra. Así que Cristo no solamente transforma el agua en vino, está transformando tinajas que se utilizan para lavar pies y manos de todo el que llegue a ese evento. Pero Jesús dijo en el verso 7, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Verso 8, entonces le dijo, sacad ahora y llevar el maestresala, y se la llevaron. Así que haga lo que él diga y como él lo dice. ¿Usted quiere transformación? Haga lo que él le manda hacer, como él dice que lo haga. Uno de nuestros problemas en la fe es que nosotros tenemos problemas con hacer lo que él nos dice. Tenemos problemas con hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y cómo hacerlo también tenemos problemas. Así que el hombre tiene que aprender, si quiere ver cambio en su vida, si queremos ver transformación en nuestras vidas, a hacer lo que él diga como él lo dice. No hay transformación si nosotros no asumimos su autoridad en nuestras vidas. Estos sirvientes hicieron lo que él les dijo como él se lo dijo, llénela. ¿Y qué hicieron ellos? La llenaron hasta arriba. Ahora, saca el vino, sácalo y llévalo a la maestresala. Y ellos sacaron y lo llevaron a la maestresala. Porque es un tema de nosotros comprender que es Cristo quien tiene la autoridad y que es el único que transforma las cosas. Si yo confío en su palabra, yo voy a hacer lo que Él me diga como Él lo dice. Eso es todo, hermanos. Es rendirnos. Es saber que sí, yo te reconozco como mi Dios. Yo te reconozco como mi Salvador. Yo reconozco que tú tienes lo mejor para mi vida. Yo no lo entiendo. Yo no sé cómo es, pero enséñame a obedecerte como tú lo dices. Mientras el hombre esté luchando con Dios sobre esto, no habrá manera de cambiar las cosas. Estas tinajas eran no solamente de agua, sino que no eran de agua ni siquiera dignas de ser transformadas. Y así llegamos usted y yo muchas veces a Cristo. Y así muchos de nosotros tuvimos la oportunidad y un encuentro con nuestro Señor y Salvador. Un día usted y yo estábamos en esas mismas condiciones que esa tinaja. Agua inservibles. Y fuimos transformados para su gloria. Así que no solamente Cristo transforma el agua, sino que Él puede transformar cualquier tipo de agua. Cristo no solamente transforma nuestras vidas, sino que Él transforma cualquier tipo de vida. No importa qué tan feos sean tus pecados, no importa qué tan sucio sea tu vida, no importa los pecados más atroces que tú hayas cometido, Cristo tiene el poder de transformar tu vida y limpiarla de toda maldad. Así como lo hizo con esta agua inservible, sucia, que no servía para nada.
de cántaros inservibles sacó el mejor producto para su gloria. Así que cuando lo llevaron al maestresala, que era el que probaba la comida y el vino para que el dueño no muriera, esta era la persona que usaban como escudo, para que probara los alimentos, dice el verso 9, que cuando él probó el agua hecha vino, dice sin saber él de dónde era. ¿Por qué? ¿Usted cree que se le hubiese bebido? A él se la llevaron, pero ese vino. Gracias a Dios que no preguntó de dónde es esa agua, de dónde era eso. Dice, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, él llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando haya bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Lo mejor está en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Lo mejor es lo que Cristo hace, hermanos. Lo que Cristo hace es lo mejor en nuestras vidas. Todo lo que sirve de nosotros lo hizo Cristo. Todo lo que sirve en nuestras vidas es Cristo que lo ha hecho, es Cristo que lo ha transformado. El toque de Él en nuestras vidas es la diferencia de todo lo que tenemos. Todo lo bueno que pueden ver en nuestras vidas viene de Cristo, nunca viene de nosotros. Este vino de las manos del Salvador, del Cristo. Por eso fue el mejor vino. Esto nos recuerda que Cristo ha transformado nuestras vidas para su gloria. Su primer milagro fue transformar. Es el milagro que se alinea a lo que Él hizo en nuestras vidas. Es lo que el Evangelio hace en nuestras vidas. Transformarnos. Y por último, la última condición que podemos identificar en esta historia que nos ayuda a transformar vida es su gloria. La gloria de Dios debe de ser evidente. Si hay transformación de parte de Él, la conclusión debe de ser que su gloria se manifiesta. Así que no hay una transformación de parte de Dios que no arroje su gloria. Yo creo que este es el elemento más importante que tenemos que ver en el cambio de nuestras vidas. Si el cambio de nuestras vidas está produciendo gloria a nuestro Dios. Verso 11 y 12. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó que su gloria. Y sus discípulos creyeron en quién? En él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Así que lo primero que quiero resaltar aquí es el término señales. Vamos a ver en el Evangelio de Juan que Juan utiliza la palabra señales, no milagros. Porque el énfasis de Juan está en el acontecimiento en sí, para enfocar al Cristo. Cuando Juan habla de señal, él no quiere resaltar tanto el milagro de la transformación del agua a vino. Él quiere mostrar la evidencia de quién hizo eso. Esto es una señal ¿de qué? De quién es Cristo. Él no está enfocado en lo maravilloso que fue el milagro. ¡Wow! El agua se transformó en vino. Un milagro. ¡Qué milagro más sorprendente! Cómo Dios transformó el agua en vino. Así que en el Evangelio de Juan nosotros no lo vamos a ver a él. Los milagros que Cristo hace, él le llama señales. Porque el enfoque de él está en enfocar al Cristo. Así que este fue el principio de las señales de Jesús. Los evangelios evidencian unos 35 milagros que Cristo hizo. Y este fue el primero. Fue un milagro. Pero el enfoque de esto es la gloria de nuestro Dios. Estos milagros en el Evangelio de Juan, como fueron relatados y escritos, están apuntando a su exaltación. No tanto el enfoque es al milagro en sí, sino a quién hizo el milagro. Así que ese es el principio de las señales que hizo ¿quién? Jesús. Ustedes pueden ver la intención de Juan en este texto de que él quiere señalar la persona. Este es el principio de señales que hizo Jesús. Porque su enfoque estaba en él.
Dice, y manifestó esto su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así que cuando la gloria de Dios se manifiesta, las vidas son cambiadas y son transformadas. Esto impactó la vida de sus discípulos. Este fue el primer paso donde ellos comenzaron a identificar no solamente que había llegado el Mesías y que este era el enviado de Dios, sino que él era Dios mismo. Ahí comenzaron ellos a creer, este hombre tiene algo sobrenatural. ¿Cómo es posible que una persona cambie el agua en vino? ¿Quién tiene este poder sobre la naturaleza? ¿Quién puede transformar las cosas creadas? Dios solamente. Por eso Cristo es Dios. Por eso Juan comienza diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Pablo habló bastante bien de esto. La palabra, logos. La palabra misma era Dios. Y esta fue la primera señal que estaba evidenciando que Él era el Cristo y que Él era Dios y que nosotros podemos creer en Él. Los discípulos quedaron marcados, sus vidas quedaron marcadas ese día para continuar con Él el viaje de su ministerio. Vidas cambiadas y transformadas hacen evidente cuando su gloria está presente en nuestras vidas. Pero no solamente nuestras vidas. El verso 12 dice, después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Este texto lo vamos a leer en Mateo 4:13 para entenderlo. Esto es el cumplimiento de una profecía. Mateo capítulo 4, verso 13 al 16. Mateo 4, verso 13 al 16 dice la palabra de Dios. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que Cristo en este viaje cumple esta profecía donde su luz iba a resplandecer sobre estas naciones. Su gloria, su gloria. El ministerio de la transformación de las naciones inició con Cristo comenzando a viajar hacia estos lugares. Descendió para comenzar a brillar y cumplir esta promesa que Isaías había profetizado, que él iba a alumbrar a esas naciones con su propia luz. Y dice que le acompañaban a él su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y quiero también aprovechar y aclarar este punto, ya que es un punto también doctrinal que muchas veces se debate o se discute. La palabra dice que Jesús andaba con su mamá, sus hermanos y sus discípulos. Y la interrogante siempre con esto es si María tuvo más hijos después de Jesús. ¿Tuvo María más hijos después de Jesús? ¿Afecta esto la condición de bendita porque tuvo más hijos? ¿Han sido alguna vez los hijos una maldición o un problema con Dios? ¿O es un mandato de Dios que multipliquemos y fructifiquemos la tierra? ¿Choca una cosa con la otra? Son interrogantes que trae si María tuvo o no más hijos. Algunos dicen que cuando la palabra dice aquí hermanos se está refiriendo a sus discípulos o a creyentes o a primos. Pero vamos a ver entonces si la palabra da algunas evidencias de que Jesús tenía hermanos de sangre. Ahí mismo en Juan 7, verso 3, dice lo siguiente. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Así que lo primero que vamos a identificar aquí es que una cosa es ser discípulo
y otra cosa es ser hermano. No eran lo mismo. No eran creyentes. Hermanos no está refiriéndose a hermanos en la fe. Juan está identificando dos grupos aquí. Sus hermanos y sus discípulos. Así que lo primero que vamos a descartar es que cuando la palabra le llama hermanos, se está refiriendo a creyentes o a seguidores de Cristo. ¿Ok? Porque está especificando, no son, dice la palabra, le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también, ¿quién? Tus discípulos vean las obras que tú haces. Marcos 6, versos 2 y 5. Marcos 6, vamos a leerlo desde el 1 al 5. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían, ¿quiénes? Sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos y recorrían las aldeas del alrededor enseñando. Este contexto no está hablando aquí de una iglesia, no está hablando aquí de creyentes. Esta pregunta, esta interrogante en el verso 3 está hablando del núcleo familiar de Jesús. Y en el núcleo familiar de Jesús dice, ¿no es este el carpintero hijo de quién? De María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón, 4 hermanos. ¿No son estas sus hermanas? Entonces no son hermanos en Cristo. Porque si yo le digo a ustedes son mis hermanos en Cristo, yo estoy incluyendo las mujeres y los hombres. Está hablando de su familia. Está hablando que María y José continuaron una vida marital normal porque eran pareja antes de Cristo. Yo no creo que a José se le fuera la pasión por su esposa porque dio a luz al Mesías. Y tampoco creo que a María se le fuera la pasión por su esposo porque había dado a luz a Jesús. ¿Se gustaban ellos dos? ¿Estaban comprometidos ellos dos? ¿Usted cree que iban a vivir en una casa juntos, acostados, durmiendo juntos toda la vida sin tener más hijos? Sin tener relaciones. Ellos iban a hacer eso. Usted así, porque es verdad, María era bendita, pero era humana. Y nació pecadora. Y José también era humano, pecador. Así que yo no creo que ellos pudieran durar 33 años, que Jesús comenzara su ministerio esperando a ver qué iba a pasar. ¿Por qué? Y la otra pregunta ¿es pecado? ¿Dios iba a estar en desacuerdo que tuvieran más hijos? ¿Por qué? Si Él mismo es que nos está mandando a multiplicarnos y a tener hijos y familia. Es Dios que da la bendición de los hijos. Es de Dios tener hijos. ¿Por qué está mal que ella tenga hijos? No veo ningún pecado, no veo ningún problema en esto. Más que el error de las enseñanzas católicas que muchas veces se le ha enseñado a la gente. Que María sigue siendo Santa Santísima antes de Cristo, con Cristo y después de Cristo. Al punto que la creencia de nuestro pueblo dominicano católico es que María dio a luz a Jesús y sigue siendo virgen porque ella no dio a luz como un parto normal, sino que así como Jesús fue concebido de manera milagrosa, así Jesús nació de manera milagrosa y conservó su virginidad.
Pero yo no tengo ninguna evidencia ni bíblica ni científica, mucho menos lógica. No hay razones ni evidencia para nosotros concluir que estas personas que andan con Jesús en su ministerio al inicio de su vida no son sus familias, no son sus hermanos de verdad. Así que Jesús descendió a Capernaum con su madre, con sus hermanos de sangre y con sus creyentes discípulos que le habían seguido. Porque todo esto era para la gloria de su nombre. Así que, hermanos y hermanas, Dios quiere utilizar esta enseñanza para estimularnos a nosotros a cambiar nuestras vidas, a continuar transformando nuestra fe, a continuar avanzando en la vida, porque de eso se trata, de nosotros ir creciendo en la dirección correcta. Que su palabra sea glorificada en esta mañana y que nos ayude a ser transformados como el vino, siendo inservible, ser la mejor presentación de nuestro Dios aquí en la tierra. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque de una historia como esta podemos sacar algunos principios que nos pueden ayudar a ser transformados por ti. Sabemos, Señor, que cambiar no es tan sencillo. Somos seres de hábitos, funcionamos por hábitos. Y esto nos dificulta a veces, Señor, poder identificar nuestra necesidad. Es mi oración, Padre, que en esta hora tú toques los corazones de los que han escuchado tu palabra. Y que tú les permitas a ellos, Señor, mirar dentro de sí cuáles son las áreas donde tú necesitas transformar sus vidas. ¿Cuáles son las debilidades en su vida donde tú necesitas cambiarlas? Tú tienes poder para hacerlo de manera milagrosa como lo hiciste con estas aguas en esas tinajas. Creemos que tú sigues siendo el mismo Dios. Creemos que si ponemos las condiciones para que tú hagas los cambios, Señor, tú lo puedes hacer. Te hemos visto transformar matrimonios. Te hemos visto transformar vidas. Te hemos visto sacar y salvar a pecadores, asesinos, violadores, delincuentes. Tú eres Dios y tú sigues siendo el mismo Dios. Ayúdanos a creerte a ti. Ayúdanos a confiar en tu plan y en la vida que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a ser la mejor versión tuya en este mundo. Que podamos ser dignos representantes, oh Dios tuyo. Y te pido, Padre, por aquellos que nos visitan, que están aquí, Señor, y quizás no te conocen, para que tú seas con sus vidas. Y que esta tu palabra haya tocado su corazón. Es nuestro deseo que ellos puedan mirarte a ti como el elemento que le hace falta para cambiar sus vidas, como el elemento que le hace falta para darle un giro diferente a los resultados que están teniendo en sus vidas. Te pido que tu amor le toque y que ellos puedan acercarse buscando, Señor, el consejo de tu palabra para tener un encuentro contigo especial. Hoy te honramos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que sea con tu iglesia todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.